Hola mis amigos, hermanos, los saludo en esta hermosa mañana y bueno, contento de poder compartir una vez más este tiempo de encuentro con la palabra del Señor. Saludo a todos los miembros de la congregación Familia Cristiana, a todos los líderes. Agradezco a Dios por cada uno de ellos que se esfuerza para servirle al Señor con todo su corazón. Una familia con la que no podemos tener el contacto que habitualmente tenemos, hijos, nietos. Bueno, es tiempo difícil, pero creemos que el Señor nos hará pasar esta prueba y Él se glorificará en todas las circunstancias. Espero que estén bien. Hoy he publicado en Facebook parte de una declaración de un médico que me pareció importante, lo estoy leyendo ahora, es el doctor Gonzalo Álvarez Parra, que es el representante de la Sociedad de Terapia Intensiva. Y decía que hay aproximadamente un 50% de camas de terapia utilizadas por personas jóvenes, y que sí, que hay personas de 21 a 35 años que están en este tiempo en terapia y con respiración asistida, entubados. Así que bueno, una vez más desde aquí, con todo respeto y cariño, el mensaje es que seamos prudentes, que nos animemos a considerar esta situación como una situación que nos afecta a todos y que todos debemos hacer un esfuerzo en la prudencia para poder sobrellevar las cosas de la mejor forma posible. Tiene que haber conciencia de nuestra responsabilidad social. Así que, más allá de que se puedan permitir algunas cosas y se puedan prohibir otras, recuerde lo que dice la Biblia: no todo lo que es lícito me conviene. Y yo creo que en este tiempo lo que conviene es que seamos extremadamente prudentes. Muy bien. También quiero agradecer a Dios porque mañana comenzamos la segunda semana de ayuno congregacional. Nuestra congregación está unida en un ayuno y con propósitos de oración para que Dios nos proteja en este tiempo de crisis, especialmente de esta pandemia o de cualquier otra enfermedad. También para que se concrete la instalación de nuestro próximo templo. Oramos por la iglesia en general, oramos por el país, por los gobernantes, oramos por el fortalecimiento de las familias y por supuesto incorporamos todas nuestras peticiones personales a este listado de oración. Así que si usted es parte de nuestra congregación y aún no está incluido en la lista, pues no deje de comunicarse. Hay un número WhatsApp en el grupo de Familia Cristiana para que usted pueda recurrir a él e informarse cuáles son los días y horarios en donde estamos necesitando su apoyo y que sea parte de este hermoso desafío en el nombre del Señor. Quiero leerles una palabra, y esa palabra está en la epístola a los Efesios. Esta mañana vamos a compartir unos versículos en dos citas bíblicas, primero en Efesios y luego en la primera epístola del apóstol San Juan. O si no, mejor vamos a tomar la segunda epístola de Pedro en la segunda parte del mensaje. Entonces, primero tomamos a la epístola a los Efesios y luego segunda de Pedro. Al final de segunda de Pedro es la cita que vamos a tomar. Oramos un segundo a nuestro Dios. Padre, te pedimos que nos guíes en esta mañana para compartir tu hermosa, tu fiel, tu verdadera, tu poderosa palabra. Señor, que no haya nada que impida tu gloria, que llegues hasta donde estas palabras lleguen y hasta donde haya un corazón dispuesto. Dejamos todo en el nombre precioso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Quiero leerles capítulo 2
en la epístola a los Efesios, capítulo 2, del versículo 2, del versículo 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Amén y amén. Gloria al Señor. Por gracia sois salvos. Y esta palabra, gracia, es la base de nuestro mensaje en esta mañana. Cuando hoy se nombra esta palabra, gracia, se la identifica como una cualidad que quizás hace a las cosas o a las personas más atractivas. Hay varias acepciones. Cuando en el ámbito bancario se usa la palabra gracia, está hablando de un tiempo en donde el deudor no paga al banco acreedor las cuotas de aquel préstamo que pudo sacar. Pero más allá del uso corriente de esta palabra, para los que somos cristianos, para los que creemos, no solamente creemos en Dios, sino que hemos hecho de Jesucristo nuestro Salvador y nuestro Señor, o sea, los que obedecemos a Dios, siguiendo sus consejos y conociendo su palabra, la palabra gracia tiene un significado tremendo, profundo y muy especial. En principio, la palabra gracia es el favor no merecido de Dios al hombre. La palabra gracia es un tiempo bíblico, un periodo bíblico. Estamos en la quinta dispensación, que se llama la dispensación de la gracia, la dispensación del favor no merecido de Dios a los hombres. Es que cuando alguien se acerca a Jesucristo, cuando esa persona, a través de lo que dice la Biblia, la palabra de Dios, lo acepta y se arrepiente de sus pecados, en ese momento es salvo, y dice la palabra del Señor que recibe esa dosis, podríamos decir así, de la gracia divina. Nuestros pecados son perdonados, comenzamos a tener comunión con Dios, y ese perfecto estado espiritual se manifiesta a pesar de nuestras limitaciones, incluso a pesar de las limitaciones morales del hombre, que en el transcurso del desenvolvimiento de la gracia de Dios deben ir corrigiéndose, deben ir adecuándose a esta figura de Cristo. La gracia no solamente opera en el momento de la salvación, la gracia sigue operando, moldeándonos, ayudándonos, dirigiéndonos, corrigiéndonos, porque Dios, que es nuestra guía, es la fuente de la gracia. La gracia es la base de la salvación, y nos dice la Biblia que nuestra responsabilidad es que crezcamos en esa gracia que Dios nos ha dejado. La Biblia nos habla de la gracia de Dios. Jesucristo en su palabra nos habló directamente de esa gracia. Juan el Bautista declara que hemos recibido la plenitud de gracia. Así que cada día, mi hermano, cada creyente debe apropiarse de esas nuevas manifestaciones, nuevas expresiones
de la gracia de Dios, que es el amor de Dios que fluye libremente en su misericordia. Por gracia somos salvos. Pablo, escribiendo a la iglesia de Éfeso, el Espíritu, a través de estas líneas, hablándonos a nosotros, les recordó a ellos y nos recuerda a nosotros también que los que hoy hemos recibido esa gracia, antes habíamos estado muertos en nuestros delitos y pecados, igual que los que aún no la reciben. Están vivos en su cuerpo, pero muertos en su espíritu. El espíritu que no tiene comunión con Dios. Dice la Biblia que está descrito como un espíritu muerto. Y nosotros tenemos que encontrar en esa gracia el favor de Dios, ese favor inmerecido. Ahora, Pablo a los Efesios, el Espíritu a nosotros con estas mismas palabras, nos advierte que aún los que hemos recibido la gracia de Dios a través de la salvación, estamos expuestos a factores que promueven el apartarnos de la gracia de Dios, de la influencia pecaminosa del ambiente pagano que existía en Éfeso y que indudablemente está entre nosotros en cualquier lugar que podamos vivir. Fuerzas espirituales que deben ser distinguidas, deben ser resistidas y deben ser vencidas en el poder del Señor. Así que esa influencia que el versículo 3 habla con tanta claridad, capítulo 2, verso 3, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Dice, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa influencia a todos nos afecta. Acentúa nuestra naturaleza pecaminosa, porque nosotros, aún los que estamos afectados en la gracia de Dios, aún cargamos aquella naturaleza pecaminosa que debe estar acorralada, aquel viejo hombre que quiere manifestarse, y esta influencia quiere que se manifieste, y Dios quiere que siga opacado. Así que, mi hermano, mi amigo, qué bueno es que le demos alabanzas a nuestro Dios por su misericordia, por su amor, porque esto puede hacer un cambio completo y profundo a nuestra vida. Los cristianos de Éfeso pudieron lograrlo, y allí lo que leíamos en el versículo 4, que a pesar de que podíamos haber estado en distintas situaciones enfrentados con Dios, Dios dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Que esto resulta que hay un nuevo tiempo para todos los que quieren recibir de Dios ese favor inmerecido. Ellos compartían la vida de Cristo, y nosotros debemos también nosotros ser partícipe de esa vida que representa bendiciones para nuestra casa, para nuestra familia, para nuestra vida personal. La salvación es por gracia y por fe. No hay otra forma de ser salvos. No hay otra forma que nuestra alma trascienda la eternidad para la gloria del Señor. Y Pablo lo recordó en su palabra cuando hablaba en la epístola a los Efesios. El versículo 9 dice, no por obras para que nadie se gloríe, porque allí habían muchas personas que venían del judaísmo y que
habían visualizado una posición frente a las obras y a la salvación que no era la correcta. Y quiero decirle que en este tiempo también hay muchas personas que estiman que por no ser malas personas, por ser personas socialmente correctas, ser decentes, ser honestas, han agradado a Dios y con eso han alcanzado salvación, porque son buenas personas. Pero no nos salvamos porque nuestras obras son buenas, no nos salvamos porque somos buenas personas, aún más, no nos salvamos porque decimos que creemos en esto o en aquello. Nos salvamos cuando Jesucristo es nuestra autoridad y su palabra es la guía para nuestra vida. Nos salvamos cuando, arrepentidos ante Dios, Él perdona nuestros pecados y nosotros hacemos de Jesucristo nuestro Señor. Entonces nos salvamos cuando la gracia de Dios, ese favor inmerecido, llega a nuestra vida. No es por las obras. El pueblo de Israel creía que por las obras podía alcanzar la salvación. Y hoy mucha gente piensa que por su buena condición moral, por su buena condición familiar, por su buena condición de lo que usted quiere, Dios puede estar contento con ellos. Pues a ellos les digo, en este tiempo necesitan de la gracia de Dios, porque aún el pecado mora en todos y solamente con la gracia podemos llevar una vida victoriosa. Ahora, por supuesto que las obras, el buen testimonio, la honradez, el ser transparentes, es un requisito para el cristiano que ha recibido la gracia del Señor. Deben estas personas evidenciar con su accionar que han sido objeto de la gracia de Dios. Debemos hacerlo de esa manera. La Biblia es clara, dice que la fe sin obras es una fe muerta, y la fe muerta no es una fe que ha recibido la gracia o que se ha mantenido en gracia una vez recibida. Así que no es por obras, pero las obras también indudablemente son una consecuencia de estar en la gracia del Señor. Decía que íbamos a compartir unos versículos también en la segunda epístola del apóstol Pedro, allí en el capítulo 3. Quiero leerle dos versículos, el versículo 17 y 18, los últimos dos versículos de esta epístola. Dice así la palabra del Señor: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que, arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén y amén. Una exhortación del Señor, una exhortación de un hombre, el apóstol Pedro, guiado por el Espíritu, para todos, en todos los tiempos, para nosotros hoy. Y esa exhortación es para cuidarnos del peligro de ser desviados, del peligro de hacer un mix de costumbres, hacer un comunismo de religiones y pensar que todos los caminos en definitiva llevan al mismo lugar. No es lo que dice la palabra del Señor. Aunque haya muchos maestros que así lo afirmen, aunque haya muchas personas que piensen que el camino de Jesucristo es uno de los tantos caminos, la Biblia nos dice que el único camino es el camino de Jesucristo, y todo lo demás está en la categoría de falsos maestros que están descritos bien claramente en el capítulo 2. Así que el creyente está en riesgo, todos estamos en riesgo de aún perder lo más preciado, que es la salvación, si prestamos atención a las enseñanzas que son heréticas o las enseñanzas no cristianas,
o a veces las enseñanzas que han venido como una tradición familiar, enseñada en nuestras vidas en la mejor de las intenciones, pero fuera del conocimiento de la palabra de Dios. Hoy es tiempo de conocer la Biblia, conocer la palabra y reajustar nuestras actitudes a su enseñanza, a la enseñanza cristiana, a la enseñanza de la palabra. A probar con Dios, solamente con Dios, porque Dios no comparte su gloria. Mi amigo, mi hermano, hay algo muy precioso en estos últimos dos versículos que hemos leído. Dice, antes de permitirnos entrar en las tradiciones, en las costumbres, en las filosofías, en los humanismos, antes de toda esa gran variedad de corrientes espirituales, nuevas eras y tantas cosas que hoy se difunden y que causan tantos seguidores, atraen a tantas personas y causan tanto daño espiritual. Antes de eso, dice, creced, versículo 18, estoy hablando de 2 Pedro capítulo 3, verso 18, recién lo leíamos, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Creced en la gracia. Quiero nombrarte algunas características de ese crecimiento y están en el capítulo 1, unos versículos antes en esta segunda epístola de Pedro. Capítulo 1, verso 5, dice, vosotros también poniendo toda diligencia, todo esfuerzo, toda responsabilidad. ¿En qué tenemos que poner toda diligencia? Añadir a vuestra fe. Nuestra fe tiene que crecer. Dice la Biblia que podemos aumentar la capacidad de acción de nuestra fe. ¿Y sabe cómo viene fe? La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios en el contexto de que Jesucristo es nuestra autoridad y nuestro Señor. Dice la Biblia que debemos crecer en nuestra fe, fortalecernos en nuestra fe. Eso es una decisión. Nada especial tiene que sucederte para decidir creer en Dios. Dale la oportunidad a Dios de manifestarse en tu vida, fortaleciendo tu fe y recibiendo la guía del mensaje de la palabra de Dios. Pero a esa fe dice que hay que añadir virtud. ¿Qué es virtud? ¿A qué llamamos virtud? La virtud es un elemento que produce efectos positivos. La virtud es una característica de aquel que hace el bien. Dice que usted a su fe tiene que, con esa fe que aumenta, producir efectos positivos, hacer el bien. Porque, vuelvo a decir, no es solamente con fe, sino es con acción que Dios quiere preservarnos del error y llevarnos hacia la victoria. Añadiendo a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. ¿Qué tipo de conocimiento? Es que vamos a tener que... he conocido tantas personas que se han confundido al tratar de tener conocimiento de tantas cosas. Incluso nosotros desde nuestro Instituto Bíblico tenemos una materia que habla del estudio de otras doctrinas, porque necesitamos conocerlas para saber dónde están sus puntos de error respecto a lo que dice la Biblia, la palabra del Señor. Pero, hermano, para atreverse a conocer otras cosas, hay que conocer primero la verdad, porque la verdad es la que nos hará libres. Si no hay verdad, si no hay afianzada la verdad de Dios en nuestro corazón, si no es ese el conocimiento que tenemos que afirmar en nuestro entendimiento, vamos a confundirnos. Así que, mi hermano, mi amigo,
sume conocimiento de Dios, lea la Biblia, participe de toda la actividad que la iglesia pueda disponer para que ese conocimiento llegue a su mente y a su corazón. Escuela dominical, instituto bíblico, esperamos tener la oportunidad de abrirlo cuando las cosas se normalicen. Y que cuando usted fortalece su fe y allí toma la decisión de, con esa fe, producir efectos positivos, o sea, agregarle virtud, y en ese andar de su vida empieza a solidificar el conocimiento de la palabra de Dios, dice el versículo que tiene que sumar dominio propio. Muy importante el dominio propio. Hay que esforzarse para mantener el dominio propio. Y al dominio propio dice que hay que sumarle paciencia, decisiones de nuestro ánimo, y a la paciencia piedad. Mire, la palabra de Dios, el Espíritu del Señor nos dice que si nosotros estamos en esta carrera, en fortalecer este tipo de características de nuestra personalidad, si esas cosas están en nuestra vida y abundan, no nos dejarán ociosos y sin frutos. Y creciendo en estos atributos, mi hermano, nadie va a caer de la gracia. Al contrario, la gracia de Dios va a crecer en nuestra vida. Ve que hay muchas maneras de encontrarnos indefectiblemente con las bendiciones del Señor. No hay que estar esperando las bendiciones. Hay que ponerse en el lugar adecuado. Y para ponerse en el lugar adecuado, no tengo duda, hay que seguir el consejo de la palabra del Señor. Nos anima a adorar a Dios esto de saber que podemos fortalecernos en su gracia. Cada persona tiene que aceptar la gracia de Dios, y seguramente estamos rodeados de muchas personas que pueden tener su idea respecto de Dios, pero qué importante que nosotros podamos tratar de explicar lo que Dios nos ha dejado, creo que con mucha claridad y muy fácil de comprender, que estamos necesitando esa gracia de Dios, que estamos necesitando defendernos de los ataques de tantas ideologías que desvían sutilmente aún a los llamados, y sobre todo enfocado a los llamados, en donde es lo mismo una cosa que la otra, en donde vemos cosas que no son las que entendemos correctas. Yo no hablo desde la perfección, pero tenemos que analizar lo que la palabra de Dios nos dice. Tenemos que tratar de ordenar nuestras vidas. Tenemos que desde nuestras vidas ordenadas tratar de servir a Dios. Cuando vemos gente que dice servir a Dios con vidas desordenadas, me parece que hay cosas que están desviándose sutilmente de la verdad del Evangelio. Y en esas normas básicas, la Iglesia está para ayudarnos, para sostenernos. Cada creyente debe estar sostenido en esa verdad que es el Evangelio del Señor, la sana doctrina. Pasar tiempo con Dios, orar en este tiempo como estamos haciendo en nuestra congregación, en ayunos congregacionales que traen una gran bendición, a los que animo a todos poderse sumar. Hasta el 31 de mayo estamos empeñados en buscar el rostro del Señor, y mañana, como decía al principio, comenzamos nuestra segunda semana. Así que qué bueno es que podamos abundar en esa gracia, que nuestra vida se caracterice por las obras de justicia, que reconozcamos que no podemos ganarnos el favor de Dios con nuestras obras, pero que nuestras obras son testimonio de haber alcanzado el favor de Dios. Veamos también entonces que es un desafío que yo quiero dejarte en este tiempo, que nos propongamos crecer en la gracia del Señor, que nos propongamos
crecer en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que nos da la oportunidad de un crecimiento ilimitado. Primero, aceptando a Jesucristo como el único camino, como nuestro Salvador. Y luego de arrepentirnos de nuestros pecados y de recibir la gracia, crecer en esa gracia para que Dios pueda glorificarse en su vida. Quiero que oremos en esta mañana. En este día domingo quiero pedirte que nos pongamos en comunión para orar juntos. Primero, por los amigos que están escuchando este mensaje y todavía no han aceptado a Jesucristo. Creyendo en Dios, no han permitido que Jesucristo sea su guía y que su palabra, que es la Biblia, sea su manual, a donde puedan recurrir ante cualquier duda y cualquier circunstancia. Aún no han descubierto que es imprescindible ser parte de su cuerpo, y su cuerpo es la iglesia. Entonces yo quiero orar por aquellas personas que decidan en esta mañana recibir una porción de la gracia de Dios que les sea suficiente para transformar su vida. Para que una frase que es muy común y se aplica a tantas cosas, pero quiero aplicarlas, entiendo, en el contexto de la fe, para que haya un antes y un después en la vida de las personas. Antes, dice la palabra que hemos leído, muertos espiritualmente. Podemos creer lo que pensemos que es correcto, pero nuestro espíritu no tiene comunión con Dios. Aceptamos a Cristo, pedimos perdón, la gracia se manifiesta en nosotros y empezamos a tratar de hacer crecer la gracia y advertimos que sí, que hay posibilidad, que tenemos comunión con Dios y que entonces todo es posible. Así que oremos. Quiero dirigir en esta oración a los amigos que quieren aceptar a Jesucristo y para eso les pido que donde estén puedan seguir la guía de esta oración. Yo quiero guiarlos en una oración para aceptar a Cristo y para eso les pido que puedan repetirla. Díganle a Dios así: Señor, te doy gracias en esta mañana por escuchar tu palabra. Te pido perdón por mis pecados. Te pido, Señor, que borres mis rebeliones. Te pido, Señor, que me ayudes a crecer en la fe. Acepto a Jesucristo como el Señor y el Salvador de mi vida. Y me comprometo en seguirlo y en servirlo con todas las fuerzas de mi corazón. No repita esta oración. Yo quiero orar por usted. Padre, gracias por los que te han aceptado en esta mañana. Aceptando a Jesucristo. Han aceptado a ese Dios trino poderoso que los saca de la muerte espiritual y los lleva a la comunión contigo. Los bendigo en tu nombre, Señor, y te pido que inscribas sus nombres en el libro de la vida y que tu gracia se manifieste ahora, que los ministres con tu gracia y que llenes su corazón de tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenido, mi amigo. Si usted ha orado junto conmigo, quiero avisarle que Dios te ha incluido en el grupo de los salvos, en los grupos de aquellos que pueden hacer crecer la gracia, que pueden añadir a la fe virtud y a la virtud conocimiento. Así que te invito a poder continuar en comunicación, a compartir estos videos cada miércoles en horarios de 20:30 aproximadamente y cada domingo a las 11 de la mañana. Y bueno, comunicarse para poder tener un contacto personal. Pero quiero orar por nuestros hermanos de la congregación y todos los hermanos que quieran sumarse a esta oración para pedirle al Señor que nos ayude a crecer en su gracia, que podamos tener una mayor capacidad para recibir esa gracia de Dios.
Bendito Padre, te alabo en esta mañana y te bendigo y te doy tanta honra, gloria y alabanza para que, Señor, tu palabra nos haya alcanzado y nos haya hecho reflexionar. Te quiero pedir perdón, Señor, quizás por tantos que han sido desviados por falsas enseñanzas, por doctrinas que no se ajustan a tus principios. Señor, que tú los hagas volver con tu mano amorosa para llenarlos de tu gracia. Y que todos, Señor, puedan crecer en su fe, fortalecer su fe. Que todos, Señor, puedan agregar virtud, conocimiento, dominio propio, Señor. Que tengan la paciencia y la piedad suficientes para que tu gracia fluya en sus corazones. Gracias te doy por tu palabra en esta mañana. Ruego que tu mano de favor ministre a tu iglesia, que sanes a los enfermos, Señor, que libertes a los oprimidos y que te glorifiques en toda circunstancia. Este es nuestro clamor en esta mañana y lo hacemos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Muy bien, mis amigos y hermanos, alegría de haber podido estar juntos en esta mañana. Les deseo que tengan un muy feliz primer día de semana, Día del Señor, y que esta semana sea una semana en donde la gracia fluya, donde Dios los proteja y donde Dios los bendiga y lo haga mucho y siempre. Será hasta el próximo miércoles, si el Señor lo permite. Recuerden que el día martes hay una reunión de oración, lo hacemos a través de Google Meet, y que, bueno, todos están invitados a poder participar, ¿eh? Así que todos pueden hacerlo. Es un breve tiempo, son 30 minutos en donde nos humillamos y buscamos el rostro del Señor, sobre todo en este tiempo de ayuno congregacional. Que el Señor les bendiga.